Hola, Jesús. ¿Y Carola? Ah, se ha salido. Bueno, ya, gracias, chao, chao. Bien. A ver. Ya. Bien, entonces ya saben que es la menstruación, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la menarca. Bien, la menarca, también llamada menarquía, es la primer menstruación en la vida de una mujer. ¿Ya? Es la primera vez que le baja su periodo. ¿Ya? Esta debe ocurrir normalmente entre los 10 años y los 16 años de edad. ¿Ya? Antes de eso sería considerado pubertad precoz, lo cual puede indicar algún tipo de patología. ¿Ya? Y después de los 16, pubertad tardía, que también pudiese significar lo mismo. ¿Ya? Una alteración hormonal generalmente. ¿Ya? Bien, ahora ocurre normalmente entre los 10 y los 16, pudiendo variar dentro, obviamente, de esas edades en base a 3 factores, ¿ya? O parámetros. ¿Ya? ¿Cuáles son? Uno, el estado nutricional del paciente. ¿Ya? Y eso también está en relación a la dieta. ¿Ya? Sucede que las hormonas que controlan la menstruación, los ciclos, son el estrógeno y la progesterona, que son hormonas que tienen como materia prima al colesterol, ¿ya? Un tipo de grasa. Ahora, este colesterol o esta grasa
se fabrica a partir de otras grasas, ¿ya? Entonces, para poder mantener un ciclo y para poder hacer que se estimule la producción del endometrio y por lo tanto venga un periodo, se necesita tener un estado nutricional adecuado, en el cual la persona contiene en su cuerpo suficientes grasitas, ¿no? En su cuerpo, o en su dieta consume eso para que pueda fabricarlo. Ya, si una mujer en estas edades deja de consumir grasas por algún motivo, ¿ya? O está con muy bajo peso, no tiene grasas corporales, entonces se va a ir retrasando esto y su menstruación tal vez sea cerca de los 16. ¿Ya? Por el contrario, una mujer que es más gordita, consume bastante grasas, producirá más rápido estas hormonas y por lo tanto también su menstruación, su primera menstruación le vendrá más rápido, entonces estará cerca a los 10. ¿Ya? El siguiente factor es la parte genética. Lo que heredamos, ¿ya? De nuestros padres, ¿no? En este caso, del lado materno, ¿no? Entonces, si a la mujer, a la madre, perdón, le vino a los 15 y a la abuela le vino a los 15, entonces probablemente a esta también le venga a los 15, ¿no? Entonces, el factor genético. Y por último, el lugar donde se vive. Se ha observado que si vivimos a mayor altura, al haber menos oxígeno, eso altera algún proceso que no lo conocemos muy bien, pero hace que las mujercitas, su primer periodo, les venga más cerca de los 16. En cambio, si nos vamos a nivel del mar, es más cerca de los 10, ¿no? Para la altura en la que estamos viendo aquí en Santa Cruz, suele estar entre los 12 y los 14, ¿no? Y la mayoría, seguro, ha venido entre esa edad, ¿ya? Bien, entonces, esos son factores que pueden hacer variar el tiempo de la menarca, ¿no? Pero no se olviden, es normal entre los 10 y los 16 años de edad, ¿ya? Bien, entonces no se olviden, menarca es la primera menstruación en la vida de una mujer. Bien, el siguiente término que vamos a aprender hoy día es la menopausia. Bien, y lo primero que tienen que ustedes aprender es que tienen primero que sacarse de su cabeza todo lo que creían de la menopausia, ¿ya? Porque hay muchas cosas que están erradas. Ya, lo primero es que la menopausia es simplemente la fecha de la última menstruación de una mujer, ¿ya? Fíjense, la fecha de la última menstruación de una mujer en el transcurso de su vida, ¿ya? Bien, entonces eso es importante. Fíjense que en el concepto de menstruación, de menopausia, perdón, no dice nada de son los calores, los cambios de humor, nada de eso, ¿ya? Porque eso es otra cosa, se llama climaterio, que vamos a ver ahí abajo, si fijan, está, ¿ya? Entonces, menopausia es simplemente la fecha de la última menstruación, así como la menarca es la de la primera, la menopausia es de la última. Ahora, esta última menstruación va a ocurrir entre los 45 y 55 años de edad. También entre esas edades es variable, ¿ya? Ahora, también, igual que el anterior, puede variar dependiendo de 3 factores. El primero, el estado nutricional y la dieta. De la misma manera que hablamos con la menarca, altera las hormonas el hecho de no consumir grasas, ¿no? Entonces, si la persona no consume grasas a estas edades, ya va a dejar de producir las hormonas normales y por lo tanto su menopausia va a estar más cerca de los 45. Sin embargo, si es gordita o come grasitas, va a estar más cerca de los 55. ¿Ya? El otro factor, igual que en la menarca, los antecedentes genéticos
¿ya? Sería los antecedentes heredados, ¿no? ¿A qué edad la madre? ¿A qué edad la abuela? Si todas a los 48, pongámosle, entonces probablemente la hija también. Y un factor que interviene, pero que no conocemos exactamente el mecanismo de cómo genera lo que les voy a explicar ahorita, sería la menarca. Entonces, la menarca, no sé bien que se refiere a la primera menstruación, ¿ya? Ahora, lo que se ha observado es que si a una mujer su primera menstruación le viene más cerca de los 10 años, o sea, más temprano, su menopausia le van a ir más tarde, ¿no? Cerca de los 55. Ya, por el contrario, si su menarca le vino cerca de los 16, o sea, tarde, atrasado, ya, entonces probablemente su menopausia le venga cerca de los 45, ¿ya? ¿Por qué ocurre así? A la inversa de cómo uno lo razona, no sabemos el mecanismo, pero sí ocurre. ¿Ya? Ahora, para declarar la menopausia, o sea, para decir, ese es mi periodo que tuve hace un tiempo, fue mi menopausia, ya es importante el tiempo. ¿Ya? Y aquí lo que hay que hacer es, si le vino su última menstruación, aparentemente debe esperar un año, ¿ya? Porque lo que pasa es que en el climaterio, que es lo que viene alrededor de la menopausia, antes y después, es normal que haya irregularidad menstrual, ¿ya? Y generalmente los periodos menstruales se van alargando. Eso significa que de repente le viene cada 2 meses, luego cada 3 meses, luego cuatro meses, así, ¿no? Se va alargando. Incluso puede llegar a un punto que le venga cada 6 meses. Todavía no está en menopausia porque todavía está teniendo menstruaciones, claro que más separadas, ¿ya? Entonces, en estas edades debe estar siempre atenta a cuánto tiempo tarda, ¿no? Vámonos que le vino su última menstruación y en 8 meses le vuelve a venir, entonces todavía no es menopausia. Y esa última que le vino a los 8 meses después, a partir de ahí empezaría otra vez a contar, ¿no? Un año. Si en un año no le vino su menstruación nuevo, entonces podemos decir que esa menstruación que tuvo hace un año sería su menopausia, ¿ya? Un año. Y cualquier sangrado posterior un año, siempre hay que sospechar en cáncer, siempre es, ¿ya? Bien, esa es la menopausia. Entonces, no se olviden, menopausia no son síntomas de calores y otras cosas que la gente suele hablar. Eso se llama climaterio. Bien, el climaterio. El climaterio es un periodo de transición en el cual las hormonas sexuales, que serían lo que es el estrógeno y la progesterona, principalmente el estrógeno, comienzan a disminuir, ¿no? Empiezan a disminuir las hormonas sexuales. Ya, esa disminución de las hormonas es una disminución lenta, no es de golpe. Ya, y va a ir, como están viendo, de 3 a 5 años antes de la menopausia hasta 3 a 5 años después de la menopausia. En otras palabras, el climaterio puede durar de 6 a 10 años, ¿ya? Generalmente suele iniciarse después de los 40, ¿no? Puede empezar a los 40, 41, 42, ¿no? Entonces, ya por ahí va a empezar, ¿no? Ahora, pero no se olviden que está siempre antes y después de la menopausia. Entonces, lo que más nos importa para ver si estos tiempos están bien es la menopausia, ¿ya? Cuando le viene la menopausia. Y el climaterio tiene que haber empezado 3 a 5 años antes de esta y le va a durar de 3 a 5 años después, ¿ya? Es una caída lenta de la hormona, lo que va a generar los cambios, ¿ya? Bien. Entonces, a eso le llamamos
climaterio. ¿Ya? Ahora, el climaterio, en este periodo de transición, va a traer ciertos cambios o síntomas, ya, al igual que su adolescencia. Ustedes, por ejemplo, a los 10 años empezaron su adolescencia, ¿no? Empiezan la adolescencia y le dura más o menos hasta los 18 a 20 años. Toda esa etapa de adolescencia han tenido cambios, ¿no? En el caso de las mujeres, le empieza a crecer los pechos, cambia la voz, le crecen las caderas. En el caso del hombre, ya empieza a crecerle el pene, las vellosidades, le cambia la voz, etc. Son cambios normales que ocurren en la adolescencia. En el caso de la mujer, dentro de ese periodo, están viendo, le va a venir su menarca. ¿Ya? Lo mismo es acá. ¿Ya? El climaterio es el periodo, ¿no?, de cambio hormonal que hay, ¿ya? Y dentro de eso estaría la menopausia. ¿Ya? Cuando hablamos entonces de menopausia, no se olviden, estamos hablando de una fecha. Si queremos hablar de calores y esas cosas, eso se llama climaterio, ¿ya? Ese periodo de transición. ¿Ya? Y lo primero que hay que entender de esto es que es un periodo de transición normal, ¿ya? Como es normal, no debe traer problemas en mujeres, ¿no? Ahora, lo que hay que entender acá es que, si bien están viendo, hay varios síntomas que ahorita les voy a explicar. En la mayoría de las mujeres no presentan esos síntomas que mencioné. La mayoría pasan esta etapa tranquila, sin ningún problema. Viven su vida normal, de repente alguna que otra cosita, pero no viene normal. Es igual como ustedes sobrevivieron su adolescencia, en la cual la mayoría pasó la adolescencia sin ningún problema. Solamente algunos tuvieron excesos de acné, por ejemplo, y otras cositas, pero la mayoría lo pasó normal. Ya lo mismo es el climaterio. La mayoría va a pasar esta etapa de su vida normal. Ya es importante entenderlo. Va a pasarla normal. Le presentará de repente alguno que otro síntoma, pero la mayoría no se queja de esta etapa. ¿Ya? Ahora, obviamente a algunas mujeres les vendrá más intensamente, incluso algunas al punto de generarle incapacidad temporal durante esa etapa de su vida, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué a algunas les viene así fuerte y otras lo normal? Bueno, la mayoría es normal porque sus hormonas están bien, ¿no? El detalle está en la velocidad en la que bajan las hormonas. Si las hormonas bajan lentamente como debería ser, entonces el cuerpo se va adaptando a esa disminución de la hormona y no pasa nada. ¿Ya? Pero si la hormona desciende muy rápido, todos los síntomas van a intensificarse, ¿no? Y cuanto más rápido baje, más intenso son los síntomas. ¿Ya? Así que lo que hace que estos síntomas estén o no estén, sean más intensos, depende de la velocidad con la que cae la hormona. ¿Ya? Bien, a ver, una pregunta dice, caso que venga 2 veces al mes. Aquí, bueno, eso lo vamos a ver después. No sé si me alcanzo hoy día, si no mañana vamos a ver, porque para explicarte eso, tengo que explicarte primero lo que es el ciclo. ¿Ya? Sin embargo, lo que hay que saber acá no es tanto el mes, porque el problema está que las mujeres tienden a calendarizar su periodo, lo cual es un error. En otras palabras, tienden a manejar calendario, ¿no? Por ejemplo, en marzo puede haberle venido 2 periodos ya dentro de marzo y sería normal, ¿no? Pero algunas se asustan porque están dentro del mismo mes. Es porque lo han calendarizado. Tengan en cuenta que el calendario es una invención humana, no es biológico. ¿Ya? Así que cuando hablamos de esto, hay que olvidarse del calendario, olvídense de los meses. Lo que se necesita saber es cuánto tiempo hay entre un periodo y el otro. O sea, en otras palabras, hay que contar cuántos días hay desde un periodo al siguiente periodo. ¿Ya? No tanto si estamos en marzo, febrero, marzo, abril, que es donde generalmente se confunde. Tengan en cuenta que todos los meses no son iguales. Hay de 30, 31,
bueno, y febrero, que ustedes saben cómo es, ¿ya? En periodos, en ciclos cortos, porque hay mujeres que tienen ciclos cortos normales, pueden tener a veces 2 al mes y a veces en periodos largos puede que algún mes no le venga. Por eso les digo que no hay que ver mucho si le vino o no le vino en un mes, sino cuánto pasó de tiempo entre una menstruación y la otra, ¿ya? Con eso podemos recién hablar si es que está alterado o no. Ya, pero eso, como les digo, vamos a entenderlo recién mañana cuando hablemos del ciclo. Bueno, si es que no nos alcanza el tiempo para ir, pero no creo así. Bien, entonces, volviendo al climaterio. Como les decía, la mayoría de las personas es asintomático, la mayoría. Y ahí, por lo tanto, lo van a pasar de una forma tranquila, ¿ya? Bien, en caso de presentarse síntomas, ¿qué síntomas se suelen presentar en el climaterio? El primero, y uno de los más frecuentes, son los bochornos, ¿ya? ¿Qué es un bochorno? Yo creo que todos ustedes alguna vez ya se han sentido avergonzadas, ¿no? O avergonzados alguna vez. Han sentido esa sensación de vergüenza, ¿no? En la cual la cara se nos pone roja y caliente, ¿ya? Ya, esa sensación de calor en la cara y que se pone caliente la cara es lo que le llamamos bochorno. Ya no es lo mismo que calores. Ten en cuenta que calores se refiere al aumento de la temperatura en todo el cuerpo. El bochorno solamente ocurre en el rostro, ¿ya? Yo sé que todos ustedes aún han visto esa situación en la que a veces cuando les molestan, por ejemplo, cuando son adolescentes con chicos o con chicas, ya se pone roja la cara, ¿no ve? Caliente, ya. Eso es un bochorno, ya, esa sensación en la cara. A veces un poco incluso sofocante. Ahora, esto le va a aparecer a la mujer, ya, de un momento a otro, en este caso. ¿Ya? De un momento a otro, así, sin motivo. Y es lo que genera incomodidad, porque el problema es, pongámosle que está hablando bien con algún grupo de amigos o amigas, y de pronto se le pone la cara así, sin sentido. Entonces, lo que hace una mujer, que es como esto lo asociamos nosotros a la vergüenza, porque estamos acostumbrados a que cuando sentimos esto es la vergüenza, entonces pues trata de no hacerlo notar, ¿no? Va a irse al baño, va a desaparecer, alguna cosa así. Y eso a veces hace que le altere la parte psicológica, ¿no? De eso vamos a hablar al último. De ahí hace entonces que es un bochorno. A ver, una mujer que es operada del útero, que se lo han sacado, pasa por climaterio. No, porque el útero no es el que produce las hormonas, son los ovarios. ¿Ya? Entonces, que le saque el útero no le va a llevar ni a climaterio ni a menopausia. ¿Ya? En este caso, lo que va a pasar obviamente sin útero, ya no hay menstruación. No podemos decirle que es la menopausia porque no es la natural, obviamente. Es algo forzado, ¿no? Al sacar el útero, obviamente ya no va a tener menstruación porque no tiene útero, pero no significa que hayamos dicho menopausia, ¿no? Sin embargo, podemos tomar en cuenta como último periodo, o tal vez, como algunos definen a eso, como menopausia forzada, ¿ya? Pero climaterio, no, ¿ya? A menos que se saque los ovarios, ¿ya? Que eso es diferente. A veces cuando se opera útero, la mayoría de las veces procuramos sacar lo menos posible, ¿no? Entonces sacamos solamente el útero, ¿ya? Pero a veces, dependiendo del problema, la mayoría de veces por tumores como cáncer, otro, se saca a veces también las trompas y los ovarios, ¿no?
Entonces, en ese caso, sí la mujer entraría en un climaterio forzado, si le sacamos los ovarios, ¿ya? Ahora, también, por si acaso, no se saca la vagina, solamente se saca el útero, ¿ya? Entonces, una mujer que le han operado el útero puede tener una vida normal, sí, ¿ya? Todo tranquilo. E igual, a la edad correspondiente, tendrá también lo mismo que estamos viendo acá, ¿no? Su climaterio en la edad que corresponda, ¿ya? Os digo, a menos que que le hayan sacado los ovarios, ¿no? Que en ese caso sí entraría también en un climaterio forzado, que sería bastante intenso y peligroso incluso. Por eso, cuando hacemos eso, se le da hormonas de reemplazo por un tiempo para que el cuerpo se vaya acostumbrando a la falta de la hormona natural y le vamos reduciendo de a poquito, produciéndole un climaterio medicamentoso, ¿ya? Entonces tampoco que se lo hacemos que le ocurra de golpe. Bien. Entonces, otros síntomas, ¿ya? Los calores, bueno, eso es que el cuerpo normalmente sube su temperatura, en este caso, y ella misma se hace sentir más caliente de lo normal, ¿no? Pero no está con fiebre, por si acaso, simplemente el cuerpo está más caliente dentro de los valores normales. Eso mismo suele generar la sudoración, porque normalmente en la noche nuestra temperatura tiene que bajar, pero como no baja, empezamos a transpirar. Puede haber fatiga, casi siempre asociada a los bochornos. Vértigos, incluso en esta etapa aparece el vértigo benigno que le llamamos, que es simplemente un vértigo que va a estar por un tiempo y se va a ir. Sequedad vaginal variable, ¿ya? Dependiendo de cada mujer. En algunos bastante sequedad, incluso al punto de la incomodidad, en otras no. ¿Ya? Ahora, esta misma sequedad vaginal se debe a los cambios que está sufriendo el epitelio de la región genital. Eso hace que esta zona se vuelva más susceptible a las infecciones, ¿ya? Y por eso aumenta en esta edad la susceptibilidad a las infecciones urinarias y genitales también, ¿ya? Bien, puede haber mastitis, que es inflamación de la glándula mamaria, y justamente aquí hay que tener cuidado con esto porque también en esta edad es donde puede aumentar el riesgo del cáncer de mama, ¿no? Y una inflamación de la glándula mamaria puede confundirse con un cáncer, ¿no? Entonces siempre tiene que valorarse ese aspecto. Pudiese aparecer osteoporosis, ya como dije, no pasa en todas, pero pudiese pasar, ¿ya? Bien, ahora, esos son los que ocurrirían por este cambio, ¿ya? Ahora, lo que vamos a ver acá no es que va a pasar, sino que el riesgo se incrementa, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de infartos, hipertensión, embolias, derrames. ¿Ya? En este caso, sucede que el estrógeno que produce la mujer es una hormona que justamente protege contra estas enfermedades, ¿ya? Por ese motivo, en el caso del sexo masculino, ¿ya? Como producimos muy poca cantidad de esta hormona, estamos más susceptibles a estas enfermedades, ¿ya? En el caso del sexo masculino, ¿ya? Eso hace que el hombre sufra más tempranamente de infartos, derrames, embolias. Por eso van a ver que los hombres se mueren más jóvenes que las mujeres. Ya, si ustedes juntan viejitos, van a ver 10 mujeres viejitas y un hombre viejito, porque se van a ir muriendo más jóvenes, porque en el hombre este riesgo de estas enfermedades se incrementa constantemente desde termina la adolescencia. En cambio, en la mujer están protegidas por esta hormona, el estrógeno, y se mantienen bien hasta esta edad, ¿no? Cuando empieza el climaterio, cuando esta hormona empieza a disminuir,
Entonces ese factor de protección que tenía está desapareciendo. Por lo tanto, su riesgo a partir de este momento va a empezar a incrementarse y generalmente cerca de los 60 iguala al hombre, ¿ya? En cuanto al riesgo, ¿no? Bien, también a esta edad van a aumentar el riesgo de cáncer de mama, cáncer de endometrio, ¿ya? Pero no se olviden que estamos hablando de que aumenta, no que se produce. Bien, puede haber una disminución de la libido. Esto también hay que aclararlo bastante bien. La libido es el deseo sexual. Y algo que hay que entender es que la libido nunca desaparece, ni el hombre ni la mujer. O sea, el deseo de tener relaciones sexuales va a estar con nosotros hasta el día que nos vamos a morir. Nunca va a desaparecer, ¿ya? Pero en esta etapa, fíjense, en esta etapa, ese deseo va a reducir, ¿ya? Significa que va a seguir todavía teniendo ganas de tener relaciones sexuales, pero menos. Normalmente, lo más habitual es que una mujer antes del climaterio o un hombre, su libido esté alrededor de 3 a 5 veces a la semana. Significa que tiene ganas de tener sexo entre 3 a 5 veces en una semana. ¿Ya? En esta edad puede que eso reduzca a una vez a la semana o una cada 2 semanas. Entonces, sigue todavía el deseo, pero reducido. ¿Ya? Y eso puede también alterar la parte psicológica. Ahorita vamos a hablar de eso. Puede tener dispareunia, que eso es dolor al tener relaciones sexuales, que eso se debe simplemente a la sequedad vaginal. ¿Ya? Entonces se puede resolver usando lubricantes e incluso hormonas en crema, ¿no? Puede que haya anorgasmia. Eso es que no alcance el orgasmo. Digo puede porque no siempre, ¿ya? Bien, esos serían los síntomas físicos de esta enfermedad, ¿ya? Ahora vamos a ver la parte psicológica. Antiguamente se creía que los síntomas psicológicos estaban directamente relacionados al componente hormonal. Sin embargo, actualmente sabemos que el componente hormonal en sí no altera la parte psicológica, sino lo que pasa es que el ambiente de la mujer que los rodea y los momentos que ella vive alrededor de esta etapa de su vida son los que pueden alterar su psicología. O sea, no es la hormona, sino lo que le está pasando a su alrededor, ¿ya? Entonces puede tener, como están viendo, ansiedad, ¿no? Depresión, inestabilidad emocional, que eso es lo que le dicen cambios de carácter, ¿no? De un momento está enojada, luego está llorando, así. Entonces, esos cambios psicológicos se ha visto que se debe al ambiente que les rodea. Actualmente, cuando nosotros tenemos un paciente con síntomas psicológicos, ya se manda a la paciente al psicólogo. Pero el psicólogo lo que va a hacer es inmediatamente llamar a su entorno, ya que es el que está generando este problema. Ya, fíjense, por ejemplo, si está en la mesa almorzando y de pronto le vienen bochornos y fatiga y todo eso, y se va a la carrera al baño, entonces los hijos creen que está loca, ¿no? O los cambios que suele tener, ¿no? Como las fatigas, los vértigos. Entonces, eso genera presión de los que los rodean, o sea, los hijos, la pareja, los amigos, que van a creer que esta persona le está pasando a algo, no más psicológico, ustedes quieren, ¿ya? Y eso hace que ella empieza a sentirse así. Peor si hay pareja, ya que algo que hay también que entender es que el sexo masculino no tiene la famosa andropasia que alguien puso por ahí alguna vez y se inventó y ahora lo maneja. El hombre no entra en andropausia. El hombre va a seguir produciendo la misma cantidad de hormonas hasta el día que se muera y espermatozoides hasta el día que se muera. Así que se pregunta una vez, ¿un viejito de 90 años puede embarazar a una chica? Pues sí, puede embarazar. ¿Ya? Ahora, que no tenga la capacidad física es otra cosa, ¿ya? Pero su hormona
y su producción de espermatozoides se mantiene hasta el día que muera, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en la relación de pareja, el hombre va a seguir teniendo la misma libido, o sea, va a seguir teniendo el mismo deseo sexual de tener de 3 a 5 veces relaciones sexuales en una semana, ¿ya? Pero en este caso, la mujer, como ven, ha reducido eso. Y eso va a hacer que se peleen. Ya en el ambiente de pareja van a empezar a tener discusiones, peleas. Ya voy a escuchar alguna vez de los viejitos, ¿no? Que se dicen, me estás engañando. Bueno, se debe a esta situación. Y eso genera ya estrés psicológico en la mujer que le puede llevar a estos trastornos. ¿Ya? Bien. Entonces, esos serían los síntomas psicológicos debido a al climaterio, perdón, ¿ya? Bien, entonces, como ven, estos síntomas que les he mencionado, ¿ya? No se olviden que la mayoría de las mujeres no van a estar presentes, ¿ya? La mayoría, ¿ya? Y en algunas van a tener uno que otro, ¿ya? Bueno, a ver, una pregunta dice, porcentaje que debe tener el cuerpo de una mujer. Bien, eso es variable según la edad, ¿no? Una mujer joven, dentro de lo que es bueno, podemos decir, ¿ya? No ni flaco ni gordo, ¿no? Debe estar entre el 16 al 20% del peso corporal total, ¿ya? 16 al 20%. Y en esta etapa que estamos hablando, lo que es el climaterio, debe subir, debe estar entre el 22 al 28%. ¿Ya? Entonces, acuérdense, cuando hablamos de agua en bioquímica, cuanto más edad tenemos menos agua. Y ese porcentaje suele ser reemplazado por grasa. Por lo tanto, cuanto más edad tenemos, el porcentaje de grasa corporal debe ser mayor. ¿Ya? Entonces, una mujer joven de 16 a 20 y en climaterio de 22 a 28. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta antes de terminar por hoy? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Normalmente suelen preguntar bastante sobre esto. Sí, grasa adquirida normal. El porcentaje que yo he dicho es la grasa normal, sana. ¿Ya? Ese es el porcentaje. Ya de 22 a 28% de grasa corporal debe tener una mujer sana. Por eso les dije lo bueno, ni sobrepeso, ni con bajo peso. Ya cualquier porcentaje sobre ese valor que yo dije, ya estamos hablando ya sobrepeso, ¿no? Y por debajo de eso, estamos hablando bajo peso, ¿ya? Bien, entonces mañana vamos a hablar sobre lo que es el ciclo, ¿ya? Y ahí vamos a hablar, vamos a entender otras cositas. Vamos a hablar cómo es el ciclo, cómo se calcula y las hormonas que controlan al ciclo, ¿ya? Bien, entonces, si no hay más preguntas, nos vemos mañana, ¿ya? Se cuidan, chao chicos.